Hola chicos, muy buenos días. Espero todos se encuentren muy bien. Vamos a continuar con los temas que tenemos que ver y el día de hoy vamos a checar todo lo que conlleva las afecciones del pie, específicamente de la bóveda plantar. ¿Ok? Entonces, para comenzar vamos a definir y ver precisamente qué es esto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de bóveda plantar? Cuando nosotros estamos puntualizando esta estructura, nosotros estamos hablando de una estructura puramente funcional. ¿A qué se refiere esto? La bóveda plantar es un conjunto que lo van a formar tanto tendones, ligamentos, músculos y la composición de los huesos que se encuentran dentro del pie. O sea que si nosotros diseccionáramos un pie, no veríamos esta estructura en forma de plantilla, sino que esta estructura precisamente es lo que le da la capacidad del pie de amortiguamiento, es como un tipo de resorte, o sea, literalmente como si tuviéramos una plantilla integrada, pero no vamos a encontrarlo de esta manera específicamente, sino que es la conjunción de todas las estructuras que están dentro de esta parte de nuestro cuerpo. Esta estructura es fundamental, ya que esto le da la capacidad del pie de soportar todo el peso de nuestro cuerpo cuando estamos de pie y también cuando estamos en locomoción, o sea, cuando vamos caminando o corriendo, y también cumple un papel fundamental en el equilibrio y la postura. ¿Por qué? No solamente del pie, sino de todo el cuerpo. Porque en la bóveda plantar nosotros vamos a tener algo que se llaman puntos de apoyo, que son estos que vemos aquí, que los vamos a encontrar en el primero, en el quinto metatarsiano y en el talón. Estos puntos de apoyo es donde se distribuyen todas las cargas de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos algún trastorno de la bóveda plantar, que puede ser de origen ligamentoso, origen óseo, origen muscular o de origen congénito, estos puntos de apoyo se van a modificar y todo eso que soporta esa estructura, que va a repercutir en niveles articulares superiores como rodilla, cadera y columna, va a verse deficiente. Ya es donde empezamos con problemas articulares que no vienen de la articulación en sí, sino que vienen de más abajo, como es. ¿Vale? Entonces, muchas de las afecciones que nosotros tenemos más arriba las podemos tratar o mejorar con actuando directamente en la bóveda plantar. Entonces, la bóveda plantar se va a dividir en puntos de apoyo y en uniones de los puntos de apoyo que son los arcos. Los puntos de apoyo, como mencioné antes, los vamos a tener en los metatarsianos, el quinto y el primero, y en el hueso calcáneo, que sería el talón. Estos puntos de apoyo van a estar unidos por arcos, por líneas transversas que van a servir justamente para soportar y para distribuir las cargas de un punto a otro. Vamos a tener 3 puntos de apoyo, siendo uno externo, uno interno y uno transversal, que se va a encontrar en la parte anterior, los cuales nosotros nos vamos a apoyar y se van a distribuir todas las cargas que nosotros pongamos en el pie de forma equitativa. El arco más importante del pie es el arco interno o arco longitudinal, que es el que vemos en esta imagen, que es el que tenemos en la parte de adentro del pie. ¿Ven? Va a unirse este arco va a unir el primer punto de apoyo, que sería el primer metatarsiano, y el tercero, que sería el del talón. Este arco es el más importante porque es el que tiene la mayor capacidad de amortiguamiento. Los otros 3 también son igual de importantes, pero en la cuestión postural, o sea, la cuestión de repercusión en todas las estructuras superiores, va a ser el más prominente. Porque lo que hace el arco transverso es actuar como un sistema de soporte para toda la parte interna del miembro inferior. Así que hagan de cuenta que cuando ustedes tienen el pie así, el arco interno lo que va a hacer es alzar la parte de adentro. Esto va a repercutir en rodilla y en vez de colapsarse las rodillas hacia adentro, lo que va a hacer es permitir la alineación hacia afuera, al igual que cadera. Esto es muy importante porque a la hora que nosotros damos el paso, nosotros hacemos este movimiento de oscilación. Cuando despegamos, cuando apoyamos el pie y vamos entrando para apoyar toda la planta, este movimiento lo que va, esto lo que hace es golpear con el arco longitudinal justamente y este soporte que dé el arco en este movimiento de apoyo completo
es lo que va a permitir que toda la estructura del miembro inferior, rodilla, cadera y columna se alinee y el peso se pueda trasladar de manera pues óptima. Cuando nosotros tenemos alguna deficiencia de este arco, entonces vienen las cuestiones complicadas, porque empezamos a compensar con otros puntos de apoyo. Y algo muy importante es que los dos puntos de apoyo más fuertes en el pie son el primer metatarsiano y el talón, que es justamente lo que une este arco. Así que cuando este arco no está bien desarrollado, esta transición del talón al primer metatarsiano no ocurre de manera correcta y empezamos a sobrecargar las cabezas de los metatarsianos, el talón o la parte externa del pie. Y ahí es donde empezamos las broncas de compensación, porque esto va a repercutir más arriba, en la parte interna de la rodilla, la parte externa o la parte inferior. ¿Ok? Entonces, como mencionaba antes, una de las funciones principales de esta estructura es distribuir los puntos de apoyo, así como se ven en estas imágenes. Cuando nosotros apoyamos el peso, la carga axial va a descender de manera superior. Pero esta carga, si nosotros la dejáramos de manera directa, lo que haríamos sería, o lo que pasaría es que toda la estructura ósea se desplomaría. Entonces, ¿qué pasa aquí? Todos los tendones y ligamentos, músculos, lo que van a actuar es como sistema de dispersión. Y esta carga axial, o sea, la carga que cae de abajo, se va a distribuir hacia los laterales y hacia la parte anterior y posterior del pie, justamente como una bóveda, como si nosotros tuviéramos una cúpula y estuviera nevando. En vez de que la nieve se acumule arriba, cae hacia los lados para que el techo no colapse. Pasa lo mismo con la bóveda plantar. Entonces, ¿hacia dónde se van los apoyos? Aproximadamente un tercio del apoyo se va hacia la parte anterior y externa, o sea, esta parte del quinto metatarsiano y el arco externo. Y dos tercios del apoyo se van hacia la parte anterior interna, o sea, esta parte del metatarsiano, el antepié y el mediopié aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una disminución de cualquiera de estos arcos? Estos puntos de apoyo, ya sea que se van hacia la periferia o se recogen. Y eso acentúa o disminuye los arcos y justamente toda esta transmisión ya no se concibe correctamente. ¿Sí? Ahí aquí se me movió la diapositiva, perdón. ¿Vale? Pero de los déficits mecánicos que vamos a encontrar dentro de la bóveda plantar, se dividen en dos razones o se dan por dos causas principales, que son por trastornos de hipomovilidad o de hipermovilidad, o sea, cuando tenemos exceso de movilidad en articulaciones o disminución. ¿Esto en qué es importante? Los arcos lo que hacen es unir puntos articulares de uno a otro. Entonces, cuando tenemos o más movimiento o menos movimiento de todas las articulaciones del pie, esto va a repercutir en toda la parte ligamentosa y muscular. Recordemos que gran parte de la capacidad de soporte que tiene la bóveda plantar lo dan principalmente los ligamentos. Los ligamentos son más, o la capacidad de soporte viene más en cuestión congénita, ¿vale? También tiene que ver con el desarrollo que nosotros tengamos en la infancia, pero gran porcentaje de eso también viene en cuestión congénita. Entonces, si una persona tiene ligamentos muy laxos, va a desarrollar una hipermovilidad, o sea, mucha más movilidad de la que debería. Y esto lo que pasa es que la bóveda, en vez de tener esta función de aplanamiento y resorte, como es muy laxa, cuando se aplana ya no tiene la capacidad de regresar, sino que se queda a medias. Y pasa lo mismo cuando hay hipo, o sea, cuando hay menos movilidad. Y en vez de poder extenderse correctamente, se queda recogido. Entonces, estos dos trastornos nos van a ocasionar déficits mecánicos que nosotros podemos ver en trastornos de la bóveda plantar, que son muy, muy frecuentes, principalmente pie plano y pie cabo. Y dentro de estos nos van a ocasionar otro tipo de deficiencias y de deformidades, como los dedos en garra, dedos en gatillo, alox valgus, que sería el famoso juanete, pisada pronada, pisada supina y todo lo demás que conllevan estos déficits. ¿Okay? Entonces, cuando estos arcos, precisamente como mencionaba, sufren modificaciones, el efecto de carga se va a ver afectado directamente. Por ejemplo, cuando tenemos un exceso en el arco longitudinal, nosotros tendremos un trastorno que se llama pie cabo, que son esas personas que tienen muchísimo arco en el pie.
Este tipo de personas tienen un déficit de movilidad, la tienen más disminuida. Y lo que pasa aquí es que todas las otras articulaciones del pie empiezan a restringirse al movimiento y empiezan a compensar. Y como se ve en esta imagen, mucho de lo que pasa es que como esta parte interna del pie no se apoya completamente, no puede extender, entonces lo que pasa es que el peso se empieza a echar más hacia afuera, hacia el arco externo y todas las articulaciones empiezan a tener un movimiento de rotación y de traslación hacia esa parte, como se puede ver. Y como los puntos de apoyo se ven modificados, empezamos a tener otras cuestiones de adaptamiento, como los famosos dedos en garra. ¿Ve? Y pasa lo mismo con los pies planos. Entonces, si nosotros vemos al pie de forma mecánica, vamos a tener esta imagen, un trípode, es como si nosotros pusiéramos un micrófono así encima y tenemos la base de 3 puntos, así es como actúa básicamente. Este trípode se ve modificado, por ejemplo, si nosotros agarráramos en esta imagen el punto B y lo jaláramos más hacia la periferia, pues obviamente el peso se recorrería más hacia atrás, hacia ese lado, perdón. O si nosotros agarramos el punto C y lo pusiéramos más cercano al punto de fulcro, entonces pues obviamente el peso se echaría más hacia atrás. Eso es lo que pasa cuando nosotros cambiamos los puntos de apoyo en la bóveda plantar. ¿Y qué puede cambiar esto? Uno, cuestiones genéticas. Dos, actividad física. Y tres, tipo de calzado. Por ejemplo, si nosotros usamos calzado con inadecuado soporte o soporte excesivo en la parte del talón, de tacón alto, lo que vamos a tener es que este punto lo vamos a jalar más hacia arriba. Así que, ¿qué va a pasar con el peso? Pues va a echarse más hacia adelante. Y toda la parte muscular de arriba, pues lo que va a hacer es jalar hacia el lado contrario para evitar que nos vayamos de cara. Y pasa lo mismo cuando cambiamos cualquier otro punto de apoyo. Por ejemplo, las personas que utilizan zapato en punta, lo que hacen es reducir el espacio entre los puntos de apoyo frontales. Y eso lo que hace es minimizar la transición de impulsos. ¿Qué pasa aquí? Pues en vez de tener 3 puntos de apoyo, tendremos prácticamente 2. En vez de estar así distribuidos, quedarían así. Y eso lo que hace es poner el cuerpo en un punto mucho más inestable. Y empezamos a compensar en toda la cuestión muscular de más arriba. Entonces, viendo ya los déficits que vamos a encontrar puramente en la bóveda plantar, como mencionaba antes, se van a dividir en dos principalmente, que son el pie cabo y el pie plano. Estos déficits se dan por un trastorno ya sea hiper o hipomóvil. Entonces, cuando hablamos de pie cabo, perdón, estamos hablando de un pie que tiene disminuida la movilidad y tiene un exceso de elevación en el arco longitudinal principalmente. Y así es como nosotros lo podemos encontrar. Hay un exceso de tensión ligamentosa y hay un acortamiento en toda la parte muscular de la zona plantar. Toda la parte de la fascia plantar, los flexores profundos de los dedos, el flexor profundo del hallux, todo eso va a estar recogido, va a estar acortado. ¿Por qué? Porque el espacio justamente, además de que está disminuido, tienen que estar en esa posición de acortamiento para poder soportar la misma deformidad que lo ocasiona. Y así es como nosotros podríamos... y por otro lado, perdón, tenemos al pie plano, que es lo contrario del pie cabo. El pie plano, como el nombre lo dice, es una disminución del arco longitudinal principalmente, o sea que en vez de tenerlo normal, lo vamos a tener desplomado. Y esto lo que va a hacer es que toda la parte ósea, como se puede ver en la imagen, va a caer y vamos a encontrar pisadas de este tipo. Cuando las personas pisan y se marca la huella así, el famosito pie de tamal, eso es patognómico de un pie plano. Hay diferentes tipos de pie planos, dependiendo también de la gravedad y del origen. Tenemos pie planos y pies cabos que son congénitos que ya vienen de nacimiento. Gran parte de las alteraciones de la bóveda plantar vienen de forma congénita. O sea que si mis padres tienen pie plano, es mucho más fácil y factible que yo desarrolle un pie plano. Y si mis padres tienen pie cabos, igual. Entonces, cuando estamos hablando de pie plano, vamos a ver que hay diferentes grados y diferentes formas en las que se presentan. En niños, por ejemplo, vamos a encontrar que hay un periodo en la etapa de la infancia, que es usualmente en el segundo, tercero y hasta el cuarto año de vida,
donde vamos a transitar con un pie plano fisiológico. Todas las personas en su nacimiento, a excepción de las personas que tengan alguna alteración neurológica, que ya son alteraciones graves, van a tener pie plano. Todas las personas cuando nacemos con pie plano. ¿Por qué? Porque la bóveda plantar se va desarrollando conforme nosotros vamos desarrollándonos en la marcha, o sea, conforme nosotros vamos poniéndonos de pie y empezando a caminar. Eso es lo que va a desarrollar la parte ligamentosa y muscular del pie. Y eso es lo que va a desarrollar la bóveda plantar. Entonces, un niño que se presenta con pie plano antes de los 3 o 4 años de edad es un niño que tiene un desarrollo normal. Vamos a encontrar un pie plano absolutamente normal en esas etapas. Ya niños, como mencioné antes, que tengan alguna afección neurológica, entonces va a ser lo contrario, pero pues esa es otra historia. ¿Vale? Aquí estamos hablando de individuos prácticamente pues, sanos, normales en su desarrollo. Entonces, antes de estas edades, verdaderamente antes de los 5 o 6 años, un niño no necesita ningún tratamiento para corregir esta deformidad, porque es una deformidad transitoria. O sea que si nosotros le damos un buen desarrollo y un buen estímulo al infante, vamos a corregir esto de forma natural, al igual que las rodillas en varo o en valgo, que nosotros también transitamos con eso de manera natural. ¿Vale? Esto actualmente es una gran controversia en el mundo de la ortopedia porque justamente el abuso de aparatos ortopédicos lo que hace es, en vez de mejorar, empeora, porque puede que les corrija la bóveda plantar de manera forzada, pero toda la parte de arriba, la parte de rodilla, la parte de cadera, toda la parte muscular, no se desarrolla óptimamente, porque la bóveda plantar se desarrolla a la par que todas las otras articulaciones. Cuando nosotros desarrollamos los arcos de la bóveda plantar, lo que nosotros estamos desarrollando son los puntos de apoyo y la tensión que va a soportar eso. Y esa tensión la originan también la musculatura de toda la parte superior. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Usualmente se espera a partir del quinto, sexto año y se ve el desarrollo del niño. A partir de eso ya se tienen que hacer otros estudios complementarios, como radiografías, ay, se me fue este nombre. Ay, osteometrías, radiometrías, perdón, radiometrías y otras cosas que ya tiene que hacer un especialista para ver justamente si estamos con un pie plano congénito, que un pie plano congénito ya tiene que ver con deformidades de nacimiento, que es una deformidad que no se va a quitar. Ay, perdón, chicos, déjenme les muevo esta imagen para que se vea bien. Ahí está. Perdón. Ahí está. Entonces, como mencioné antes, vamos a tener diferentes grados de cada deformidad. El pie plano congénito es un pie plano flácido, que es bastante común, ¿vale? Y el pie plano, y vamos a tener pie plano rígido. El pie plano congénito, se da, como mencionaba antes, de forma normal. O sea, que nosotros nacemos con él y se va desarrollando, se va quitando, se va mejorando conforme nosotros vayamos, pues, formando la bóveda, ¿vale? El pie plano rígido, ahí se hace otra historia, porque eso viene de la formación ósea más que ligamentosa. Y en esos tipos de personas ya el abordaje es diferente, solamente son abordajes quirúrgicos y otro tipo de métodos, ¿vale? Dentro de esta deficiencia de la bóveda plantar vamos a tener grados. Tenemos 4 grados de pie plano dependiendo de qué tan pronunciada sea la deformidad. Esto ya se saca con algo llamado pedigrafía, que ya le corresponden a podólogos y ortopedistas. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Usualmente este tipo de personas transitan con muchísimo dolor en la fascia plantar, porque la fascia plantar no tiene la capacidad ni tiene la fuerza para soportar eso. Entonces, este tipo de personas casi siempre tienen dolor en el talón, dolor en los metatarsos, dolor en el arco, dolor en la pantorrilla o la parte anterior de la pantorrilla. ¿Y qué se hace con este tipo de pacientes? Se hace un masaje de descarga usualmente, pero también se tienen que poner ejercicios de mucho fortalecimiento para evitar que se siga pronunciando la deformidad. Y tenemos otra clasificación de pie planos, que son pie planos adquiridos, que estos se dan principalmente por hiperlaxitud ligamentosa de nacimiento, ¿vale? O también por hiperlaxitud ligamentosa por actividad física, que se puede dar,
Problemas artrósicos, como personas que tienen artritis, algún reumatismo usualmente, o infecciones o traumatismos inclusive, ¿vale? Alguna laceración, alguna fractura muy recurrente, alguna luxación muy grave o alguna infección, una osteomielitis constante, muy grave puede ocasionarnos eso. Entonces, la deformidad del pie plano, lo que va a hacer, tanto de pie plano y de pie cabo, va a hacer que varíen los puntos de apoyo. Como pueden ver en esta imagen, no tenemos arco, básicamente. O sea, todo el pie está apoyado en el piso, cuando deberíamos de tener una elevación en esta parte, en la parte interna. Esto lo que va a pasar es que también cuidando el tipo de calzado puede provocar ulceraciones y callosidades a la larga. Y no nada más el pie plano, sino también el pie cabo. Entonces, ¿qué se recomienda? Usualmente el tratamiento ortopédico con el uso de plantillas, como las que vemos aquí, con un arco, con un soporte en la parte interna para que haga esto el pie y mejore esa transición. Pero es muy importante que además de la parte ortopédica, nosotros también recomendemos la parte de tratamiento conservador, que sería masoterapia constante y ejercicios de fortalecimiento. ¿Sí? Todo también dependiendo qué grados. Usualmente la parte ortopédica, toda la parte conservadora se dan en grados intermedios. Ya grados muy, muy graves que dificulten mucho la vida de las personas, que ya repercutan en deformidades muy graves en otras articulaciones, usualmente es tratamiento quirúrgico, pero no siempre les va tan bien a este tipo de personas. Y dentro de las alteraciones, esto nos va a ocasionar otro tipo de deficiencias que van a ser deficiencias en la marcha y en la pisada. Como mencionaba, si nosotros no tenemos los puntos de apoyo correctamente, pues la transición de impulsos no se va a dar de forma correcta. Y esto lo que va a ocasionar es una descompensación en la forma de la pisada. Por ejemplo, cuando tenemos un pie plano, casi siempre vamos a encontrar con algo que se llama pisada pronada, que se acompaña con talones en valgo. La deformidad en valgo se refiere a una deformidad hacia adentro, hacia la parte medial. Entonces, debido a que no tenemos soporte en la parte de adentro, lo que hace el pie es irse hacia donde no tiene soporte, o sea, hacia adentro. Esto lo que jala es una deformidad hacia la parte interna, como se puede ver en la imagen, y eso es lo que nosotros conocemos como pisada pronada. En cambio, lo contrario, cuando tenemos pie cabo, tenemos un exceso así que en vez de descender correctamente, pues el pie se empieza a echar hacia afuera. Y tenemos algo que se llama deformidad en varo, que es una deformidad hacia la parte externa, ¿vale? Como se puede ver acá. En uno está hacia adentro, o sea, los pies son como así en X, y en otro está hacia afuera, que son en forma de paréntesis. Perdón. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, que vienen a raíz de este tipo de deformidades, así es como nosotros lo podemos encontrar. Este tipo de pacientes usualmente transitan con muchísimo dolor miofacial, o sea, muchísimo dolor en tejidos blandos, que se recomienda constante masoterapia. Hay ejercicios y hay masajes que se les pueden indicar en casa, usualmente de toda la parte de la fascia plantar, partes interóseas, interdigitales, y toda la parte de la pantorrilla, porque recordemos que la musculatura que mueve el pie y dedos también viene de la pantorrilla. Entonces, masajes de descarga se recomiendan a la par de ejercicios y tratamiento ortopédico. ¿Vale? Entonces, más adelante vamos a ver qué tipo de masaje se puede recomendar y cómo para cada afección. Otra afección muy común que vamos a encontrar en los pies va a ser el famoso espolón calcáneo. ¿Okay? Ahora, ¿qué es el espolón calcáneo? El espolón calcáneo, como se puede ver en estas imágenes, es una protuberancia cartilaginosa u ósea, o sea que puede ser ósea pero usualmente transita con el desarrollo de cartílago. El cartílago se osifica y da lugar al hueso, pero ya estas son etapas muy avanzadas. Entonces, es una deformidad cartilaginosa ósea que se va a localizar en la parte inferior del calcáneo, en la protuberancia calcánea, justamente esta que se ve, ¿vale? Y se da por acumulación de iones de calcio, o sea, por exceso de calcificación aquí. Asimila una espícula ósea en el borde inferior del talón y solamente se puede ver en vista radiográfica. Y así es como nosotros lo podemos encontrar.
¿Qué es lo que va a originar esta patología? El espolón calcáneo se da debido a la acumulación excesiva de calcio en esta zona del talón. Se deposita en el origen de la fascia plantar, que es, como ya habíamos visto, esta banda de tejido que se va a originar de la tuberosidad calcánea y se va a conectar con toda la parte de la musculatura posterior de la pantorrilla. Tiene varias formas de presentarse y tiene varios factores que van a originarlo. La más común y lo que casi siempre va a desencadenarlo es la fascitis plantar crónica, o sea, la inflamación constante de la fascia plantar por diversas cosas, por mal calzado, por actividad física, por exceso de actividad, exceso de cargas en puntos de apoyo, por trastorno, era, ay, calzado y afecciones posturales, ¿vale? Estos son los principales factores por los cuales nosotros vamos a tener inflamación en esta zona, y la inflamación constante lo que va a hacer es provocar estas acumulaciones de calcio en la parte de la inserción, en la parte del origen, perdón, principalmente, y van a ocasionar este tipo de trastornos. También podemos tener calcificaciones en la parte superior, como podemos ver en esta imagen, pero ese se le llama de otro tipo de patología y es menos frecuente que el espolón calcáneo. Entonces, ¿qué es lo que lo causa? Tracciones repetitivas del periósteo sobre el calcáneo. El periósteo, como me imagino ya vieron anteriormente, es la capita que recubre el hueso. Esa capita tiene muchísimas terminaciones nerviosas y muchos vasos sanguíneos, así que tracciones y movimientos repetitivos muy fuertes lo que puede hacer es inflamar esa capa, y si no se deja recuperar adecuadamente, entonces lo que empiezan a hacerse son tejidos y adherencias fibrosas, y si se hacen muy consecutivas, entonces empiezan a depositar calcio, ¿vale? Iones de calcio que se acumulan y crean estas afecciones. Entonces, el espolón calcáneo se va a ocasionar en aproximadamente 1/3 de todos los casos de fascitis plantar crónica o maltratada. Entonces, ¿qué nos puede predisponer eso? El mal calzado, principalmente calzado con insuficiente o excesivo soporte en el talón, los famosos tacones altos y punta angosta, ¿vale? Y traumatismos repetitivos de toda la parte del talón. Por ejemplo, personas que están de pie mucho tiempo, personas que tienen movimiento de plantiflexión muy repetitivo, como corredores, saltadores, bailarines, todo este tipo de personas, como están en contacto, en constante apoyo y ejercen mucha presión y mucho peso sobre esta estructura, en lo que ocasionan son microdesgarros en toda la parte de la fascia plantar. Estos microdesgarros, como usualmente no se les da buen tratamiento y no se les da buen tiempo de curación y regeneración, empiezan a acumular depósitos de calcio que a la larga se osifican y crean estas afecciones. ¿Okay? Entonces, la incidencia aproximadamente de esta patología nos dice que es de cerca del 80% se relacionan con casos de fascitis plantar, o sea, casi en la mayoría de las personas que transitan con espolón calcáneo tienen fascitis plantar crónica, ¿vale? Ojo, esto siempre es crónico. Un espolón calcáneo no van a ser de la noche a la mañana, siempre tiene que pasar un periodo largo para que las sales de calcio se vayan acumulando, así que usualmente aquí estamos hablando de meses. Entonces se va a presentar casi en el 50% de todas las talalgias, o sea, todos los trastornos de dolor en el talón, y se da más en personas con sobrepeso debido también que también tienen más sobrepeso mecánico en la parte del talón. Personas con pie cabo también tienen son más propicias a desarrollarlo debido a que tienen un acortamiento en la fascia plantar, así que a la hora de hacer movimientos pues es más fácil que este tejido se desgarre porque es un poco laxo. Y personas con actividades repetitivas que tengan impacto en la zona del talón, como mencionamos antes, como corredores, deportistas, como saltadores, ¿vale? Y esto también infiere mucho en técnica deportiva. Por ejemplo, los corredores que corren con que corren con talón primero, o sea, que hacen la zancada primero con talón en vez de caer con punta, lo que hacen es poner demasiada presión en esta zona, lo cual si se hace de manera repetitiva y si no se usa el calzado adecuado, pues provoca eso, ¿vale?
¿Cuáles son los signos y síntomas que vamos a encontrar en espolón calcáneo? Primeramente vamos a encontrar dolor. Ese es el síntoma principal que nosotros eh, vamos a hallar en este tipo de patología. Dolor en la zona del talón principalmente, que se puede irradiar en toda la planta del pie, puede llegar a la parte de los metatarsos y puede venir inclusive más arriba como de la pantorrilla. ¿Vale? Este dolor se va a ocasionar principalmente al caminar, correr, saltar, o sea, hacer el movimiento de puntas. También al usar calzado muy duro, principalmente que tenga tacón alto, y es un dolor que usualmente la gente refiere que es más puntual en las mañanas y después de cierto movimiento, después de calentar la zona, disminuye un poco. ¿Ve? Y va a ceder sobre el reposo. Esto es muy importante porque podemos tener afecciones que se confundan con espolón calcáneo, como por ejemplo una artritis reumatoide, una artritis séptica, que ya será un proceso infeccioso, o problemas de ácido úrico inclusive. Esto también nos puede dar dolor en el talón, pero ese tipo de afecciones no ceden al reposo. El espolón calcáneo sí, debido a que cuando nosotros dejamos de usar la fascia plantar, pues ya no hay nada que lo ocasione. Y una cosa muy importante aquí es que el espolón no duele. El espolón nunca va a doler. No duele el espolón, lo que duele es la fascia. Así que cuando tenemos sintomatología, no significa que tengamos espolón, tenemos fascitis. Ya una fascitis crónica nos puede ocasionar el espolón, pero no nos vayamos con la pinta de decir tienes espolón porque te duele el talón, sino que puedes ocasionarte o puedes tener espolón si tienes dolor constante y recurrente en el talón y no te lo tratas. ¿Vale? Esto es muy importante porque la mayoría de la gente viene pensando que porque le duele el talón ya tiene espolón, cuando la mayoría de la gente no lo padece. Inclusive el espolón puede transitarse y puede estar ahí toda la vida y la gente puede no saberlo porque no tiene sintomatología. O sea, una patología así, que no tiene sintomatología, tampoco es tan dañina. Perdón. Podemos tener edema o tumefacción, o sea, podemos tener estancamiento, un poquito de inflamación en la zona, sobre todo cuando estamos en estados agudos de fascitis. Y podemos tener ya, cuando el dolor es mucho, marcha antiálgica, que es cuando el paciente ya empieza a cojear porque le duele mucho apoyar. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a propiciar a la aparición? Pues ya como ya vimos, pacientes que tienen pie cabo, o sea, desalineaciones mecánicas, principalmente pie cabo más que pie plano. Personas con sobrepeso y obesidad porque tienden a tener mucho más soporte, mucho más estrés en la parte del talón. Personas que utilizan calzado inadecuado, principalmente de tacón alto. Y actividades donde se tengan que estar mucho tiempo de pie o donde se pongan mucho estrés en la fascia plantar de forma repetitiva, como corredores y demás. ¿Cómo se va a diagnosticar? El diagnóstico para el espolón se hace a base de estudios radiográficos, o sea, la única manera de que nosotros tenemos para saber si hay espolón o no es con una radiografía. No hay otro estudio que se haga. ¿Por qué? Porque el espolón es una acumulación de calcio, así que la única manera de ver tejido óseo es con radiografías. Antes de eso, podemos hacer un diagnóstico presuntivo en caso de que pueda ser un espolón o no, con base a la sintomatología y a la clínica del paciente, tiempo de evolución, tipo de calzado, tipo de bóveda plantar, antecedentes patológicos, antecedentes familiares, ocupación, sobrepeso y obesidad. Todo esto nos puede dar una idea de si puede transitar o no con espolón. O si puede ser alguna otra cosa, por ejemplo, artritis, algún reumatismo, alguna infección, inclusive una fractura de calcáneo. ¿Eh? Y esto nos sirve sobre todo para descartar otras cosas. Pero siempre, si nosotros queremos saber, ¿tiene espolón o no? Le tenemos que pedir una radiografía al paciente. ¿Vale? Se le tiene que pedir una radiografía lateral de tobillo, porque solamente aquí se puede apreciar, como se ven en estas imágenes, estos depósitos de calcio. ¿Eh? Y ahora sí, ¿cómo se trata? Lo mejor es hacer un tratamiento preventivo. Como nosotros sabemos que la mayoría de los casos de espolón vienen a raíz de una fascitis plantar crónica o maltratada, lo mejor es tratar eso previamente. ¿Y cómo? Enfocarnos en el tratamiento integral.
Mejorar factores dietéticos, mejorar actividad física, mejorar tipo de calzado, con calzado suficiente, no muy alto, pero que le dé un soporte adecuado, dependiendo del tipo de pie del paciente. Recomendar que vaya con un ortopedista o con un podólogo en caso de que necesite plantillas, ¿vale? Y disminuir la tensión y la carga en la parte plantar. Por ejemplo, si nuestro paciente es deportista, si nuestro paciente hace actividad física de forma muy recurrente, nosotros le podemos ayudar como indicándole estiramientos de la zona o indicándole automasaje, que las medidas de automasaje son lo mejor que pueden hacer para la fascia plantar, ¿vale? Inclusive algunas medidas ergonómicas, como algunas taloneras y demás, pero eso ya lo enfoca a otro especialista. ¿Qué pasa cuando ya tenemos síntomas, cuando ya tenemos problemas? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es mejorar la sintomatología, o sea, hacer un tratamiento conservador. Espérenme tantito, ahorita regreso. Listo, chicos, perdón. Entonces, estábamos viendo el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que se va a dar para esta patología? Una vez que ya esté instaurado, o sea, ya que tenemos signos y síntomas, principalmente dolor, lo que nosotros tenemos que hacer es controlar la evolución de esos síntomas, o sea, evitar que progresen. ¿Cómo podemos hacer esto? Principalmente con medios físicos y estiramientos, que es una de las principales formas, así como fortalecimiento de todos los tejidos de la parte plantar del pie. Podemos aplicar también medios físicos y otro tipo de alternativas si las manejamos, como medidas antiinflamatorias y para controlar dolor, la ozonoterapia, aplicaciones de terapia neural, homeopatía, acupuntura, todo lo que esté en su haber terapéutico lo podemos utilizar siempre y cuando vaya encaminado a disminuir el dolor, mejorar la carga de la fascia y pues sobre todo mejorar la elasticidad de esos tejidos y también mejorar la fuerza y de todos los componentes elásticos que están en la planta del pie, ¿vale? También se recomiendan algunas medidas ortésicas como taloneras, pero yo les recomiendo mejor plantillas mandadas por un especialista. Entonces, todo esto es lo que podemos utilizar una vez que ya está eso instaurado. Pero ¿qué pasa cuando la enfermedad es muy progresiva y ya llega a estados muy incapacitantes? En ese momento se opta por el tratamiento resolutivo, que sería el tratamiento final, en teoría, que son alternativas ya quirúrgicas, más invasivas. Este tipo de alternativas, ya afortunadamente actualmente, tenemos medidas no tan lesivas para el tejido, porque anteriormente se tenía que abrir toda la parte del talón, de la fascia y hacer un raspado. Actualmente no, hay medidas mucho menos invasivas, como vemos en la imagen, medidas con aplicación de cánulas, cauterización láser y demás, que no tienen tanta penetración, o más bien no tienen tanta laceración en el tejido. La parte negativa de este tipo de alternativas es que una vez hecho el procedimiento se tienen que hacer todas las medidas como si fuera el tratamiento conservador, o sea, todas las medidas para mejorar inflamación, mejorar dolor, mejorar movilidad, mejorar extensibilidad de los tejidos y mejorar fortalecimiento de todos los músculos profundos de la planta. Entonces, ya sea que los pacientes se sometan o no a cirugía, igual tienen que hacer todas estas medidas, porque gran parte de la efectividad que se tiene después del tratamiento quirúrgico vienen dadas por todas estas medidas de cuidado que tiene el paciente. Entonces, este tratamiento es de última instancia, es a lo que menos se quiere llegar. ¿Cómo podemos prevenir? Con todas las medidas que vimos en la diapositiva anterior. Mejorando el control de descarga, o sea, mejorando técnica deportiva, cambiando calzado, mejorando la elasticidad de tejidos, fortaleciendo estos tejidos, ¿vale? Y entonces, toda la cuestión de masoterapia nos puede ayudar precisamente a esto, a evitar que progrese la enfermedad y mejorar la calidad de elasticidad en los tejidos de la planta del pie para evitar que lleguemos a estas etapas. Porque gran parte o gran porcentaje de las personas que se someten a estas operaciones no tienen tanto éxito, porque todas las cicatrices y adherencias que se les forman al penetrar la piel a veces les causan más afecciones o más problemas que el espolón en sí, así que pues hay que tenerlo bien presente. Estas medidas solamente se toman cuando la patología se vuelve muy, muy incapacitante, o sea, cuando de plano la persona ya no puede ni caminar. ¿Okay?
Aquí les dejo unos videos de referencia, unas ligas que ustedes pueden checar en casa, donde vamos a tener varios abordajes de estiramientos, así como ejercicios, técnicas de masaje que se pueden aplicar para fascitis plantar, que recordemos que eso está asociado directamente con problemas del colon calcáneo. ¿Vale? Entonces, se los dejo para que los revisen y los comentemos en clases posteriores. Esperemos ya cuando nos podamos reincorporar de manera presencial y obviamente practicarlas entre nosotros, ¿vale? Muy bien, se los dejo y esto sería todo, chicos y chicas. Les mando un saludo enorme y espero que se encuentren de lo mejor